aquí surgió una pregunta que creo que fue la que hizo Natalia, si no estoy mal. Entonces, veamos algunas cosas con abreviaciones y siglas y si salen otras preguntas las podemos discutir. ¿Qué sucede? Antes del 2012, la regla o la norma que establecía la Real Academia era que todas las siglas iban en mayúscula sostenida. Después del 2012 se desempolvó el concepto de acrónimo. Aquí acrónimo no es exactamente la traducción del inglés acronym, sino que es una sigla que se puede pronunciar de manera natural en español. Entonces lo que se propuso fue que si tuviéramos, ya ahorita miramos cuál es el caso de ONU, pero por ejemplo si tenemos SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, si SENA se puede pronunciar como palabra natural en español, ya no va a ser una sigla estrictamente, sino un acrónimo. Y en esa medida solo vamos con mayúscula en la primera. Pero si ITRC, por ejemplo, se pudiera pronunciar así, por supuesto ya solo con mayúscula en la primera. En este caso, evidentemente, no es natural en español decir ITG, ¿cierto? Que nadie va a decir eso de manera sencilla. Entonces ahí sí va a ser ITRC. De hecho, eso le da una clave de lectura a la persona que lo está haciendo para que sepa cómo se pronuncia. Con ONU sucede una cosa particular y es que para menos de tres palabras, de tres letras, disculpen, para tres letras y menos, pues no, la regla digamos, no fue muy exitosa y se quedó entonces de esta manera. O sea, digamos, a pesar de que este también es un acrónimo, es menor a cuatro palabras, a cuatro letras, disculpen, y entonces quedamos de esta manera. Ahí sí se mantiene en la mayoría de los casos en mayúscula sostenida, ONU, CIA, ese tipo de siglas, a pesar de que en últimas en términos de pronunciación son acrónimos. Y hay unas abreviaciones o unas especies de siglas y acrónimos, por ejemplo, con el Ministerio de las Telecomunicaciones, por lo menos hasta ahora en español lo que se acepta es esto, no se aceptan esas mayúsculas ahí en el medio. No sabemos si de pronto por la costumbre y porque se están volviendo muy comunes, sobre todo en las redes sociales, no sabemos si de pronto más adelante vayan a cambiar. De nuevo, pues también siempre están las licencias gráficas, por ejemplo, que si esto es el nombre de la marca, por ejemplo, WhatsApp, Facebook lo hacen mucho. Entonces, en el nombre de la marca particularmente, ellos lo hacen así. Si entendiéramos Mintic como una marca, pues entonces diríamos, bueno, tienen la licencia, pero ya escribiéndolo en un texto formal, pues habría que evaluar primero si vale la pena escribir Mintic y si se quiere escribir Mintic, no como nombre de la marca, sino como el nombre de la institución, si nos tendríamos que ir con esta alternativa, que es sin la mayúscula en el medio. Bien, creo que sí fue Natalia, ¿cierto? Natalia Monroy fue la que hizo la pregunta. Listo, Natalia dice que sí, que muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí, Eh, Mónica. por ejemplo, cuando se hace referencia al INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que tiene una Ujú. sigla. Esa Sí. sigla usualmente la escribe uno en mayúscula sostenida. Entonces, Ujú. esta regla que acabamos de ver, lo único que iría en mayúscula sería la primera. Y así como Pero, está acá en la pantalla. pero adicionalmente se suele escribir pues el nombre completo y seguido la sigla. ¿Está bien escribir esa, o sea, es suficiente la sigla o esa sigla debería ir entre paréntesis o en Depende del contexto en el que estemos. Por ejemplo, acá que tenemos invitados internacionales, pues algunas personas no van a tener ni idea de qué es el INVIMA. ¿Mm? Pero si en el contexto en el que nosotros estamos, ya todo el mundo sabe qué es el INVIMA y las comunicaciones se dan en el marco de que claramente sabemos qué es el INVIMA, pues no sería necesario ponerle el nombre completo. Habría, Mm, habría que, Habría que revisar en cada caso cómo funciona, en cada contexto. Lo mismo con DANE, con DIAN, con todas esas instituciones que en últimas, pues ya, por ejemplo, nosotros los colombianos las conocemos y dentro del marco de los procesos institucionales, administrativos y jurídicos, están claras, pero cuando no es así, pues sí habrá que explicitarlas. Por ejemplo, ITRC es una entidad pública del Estado que ejerce control, no me acuerdo ahorita sobre qué, si alguien me lo puede recordar sería fabuloso,
Pero yo, por ejemplo, en este momento no puedo traer a mi mente qué es el ITRC, y si de pronto vamos a hablarlo, por ejemplo, en un medio periodístico, y el medio periodístico debe conocer muy bien a sus lectores, entonces el medio periodístico va a decir, no, la mayoría de gente no sabe qué es ITRC. Yo creo que sí tengo que explicarlo. Pero la mayoría de gente va a saber qué es DIAN, qué es DANE, qué es INVIMA, porque son entidades que suenan mucho en los medios de comunicación y en la vida social diaria. ¿Mm? Entonces, de nuevo, hay que evaluar eso, a quién va dirigido y ese tipo de cosas. Una comunicación internacional, por supuesto, sí tendría que explicar qué es INVIMA, qué es SENA, qué es DANE, porque seguramente no van a saber qué son esas instituciones. Ok, gracias. Bueno, volvemos a nuestras mayúsculas, abreviaciones y siglas. Aquí hay otro montón digamos, de fenómenos, como la diferenciación entre abreviatura y abreviación, como la diferencia, como por ejemplo la diferenciación entre sigla y símbolo, en fin. No vamos a entrar en esos detalles. Sí les podría recomendar un artículo que tenemos publicado en nuestro blog. Sí, voy a mostrarles cómo pueden ingresar a nuestro blog también para que lo conozcan. Ustedes digitan en el navegador www. Solo 3W, perdón, linguaf.com. Allí llegan a nuestra página. Tenemos allí una sección que se llama Lingua Blog. En este blog tenemos algunas publicaciones. Fíjense, esta puede ser muy interesante para el tema de hoy. Con puntos, sin puntos, siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. Entonces, de una vez, en el chat de Google Meet, les voy a dejar el enlace. Y por supuesto, bienvenidos todos los que quieran leer. Y si tienen preguntas, nos pueden escribir y les solucionaremos sus dudas. Carlos, tengo una consulta. ¿Me Sí, escucha? sí, Por Vicky, ejemplo, ¿cierto? sí, por ejemplo, cuando se hace un comunicado en los medios, en los medios periodísticos, por ejemplo, dice el MINSA autoriza no salir de casa, digamos, ¿no? Y MINSA es Ministerio de Salud aquí en Perú. Entonces, esa sigla MINSA, eh, que ahora debería ir escrito en mayúsculas si me estoy haciendo alusión a la entidad, ¿no? O no, Lo- o lo- debería yo lo respetar el escribiría acrónimo. así. Yo lo escribiría así, como está acá en la pantalla. El MINSA con mayúscula, solo una, porque lo Ya, identifico como un acrónimo. sí, ajá. De todas Pero formas, en hay que ese ver cuál es caso, la costumbre. estaría mal si es que quieren enfatizarlo en mayúscula todo. Lo que pasa es que el papel de esa mayúscula no es enfatizar. El papel de esa mayúscula es decirle al lector, esto no se pronuncia MINSA, sino MINSA. Mm, Eso es lo que se ya, espera, ¿no? Digamos, la convención es esa. Ahora, de ujú. nuevo, pues eso hay que verlo en la práctica y en las costumbres que se dan allá, particularmente en el país, en Perú, pues cómo es que está funcionando. Aquí creo que los medios de comunicación en Colombia por lo menos han sido muy receptivos con estas normas, y no encontramos muy comúnmente que se haga una práctica diferente. Habrá casos particulares, pero casi todos los medios serios y reconocidos son muy respetuosos de las normas académicas de redacción. Insisto, no sé cómo podría suceder allá. Y de nuevo también hay costumbres Mm, institucionales, sociales, con las que es muy difícil enfrentarse, con las que es muy difícil pelear. Por ejemplo, en Colombia tenemos entonces muchas instituciones que son acrónimos: SENA, DIAN, DANE. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con las tres, y para algunos es terrible, es un pecado escribirles solo la primera en mayúscula. sí, No les, he visto casos, me he topado casos con similares a lo que usted está comentando, por eso era mi pregunta. Entonces hay Mm, que ver también, yo siempre les digo, no, estas normas no son cosas así, pues que si no las cumplen alguien los va a sancionar o les va a pegar o algo así, ujú. eh, y hay que negociarlas también con los ámbitos y con cada cultura. De todas formas, sucede que no es bueno exagerar el uso de las mayúsculas, por un lado por la dificultad de la lectura, por el otro lado porque las convenciones son otras, y también porque en últimas nos generan contrastes, y si exageramos eso, pues en términos prácticos no va a servir, porque no, el contraste no
no se va a ver, ¿no? No se va a ver el contraste de la mayúscula inicial cuando la necesito, o de la mayúscula sostenida cuando la necesito. Gracias.
Bien, listo. Ya hablando de eso, entonces vamos a revisar, ya para terminar, algunas falsas mayúsculas. Una serie de falsas mayúsculas muy comunes en español, pero que efectivamente no se ha aceptado una norma que las avale, digamos así, que las avale, digámoslo de esa manera, y que serían innecesarias en términos generales. Ya vamos a ver que con los cargos y con cosas y con las profesiones, cosas de esa naturaleza, no es fácil, de nuevo, por las culturas organizacionales que se dan en algunas instituciones. Entonces, fíjense que ni los días de la semana, ni los meses del año, ni los gentilicios y las lenguas, ni las profesiones se escriben en mayúscula inicial. En inglés sí. Entonces, algunas personas piensan que las normas de ortografía del inglés y el español son igualitas y no, pues no es así. En español lo vamos a escribir el jueves en minúscula, en marzo en mayúscula, y los gentilicios, por ejemplo, es colombiano, es peruano, va a ir en minúscula. No va a ir con mayúscula inicial como está allá abajo con la X. Lo mismo con las profesiones. Yo siempre les digo, ustedes, por más orgullosos que se sientan de su profesión no va en mayúscula. Su título no va en mayúscula. De pronto en los diplomas está la costumbre de ponerle mayúscula inicial, pero realmente no es la norma. Y si lo ponemos en un texto formal de corrido, no. Abogado, estadístico, administrador, trabajador social, todo eso, nada de eso va en mayúscula. Ahí empieza también, con lo de las profesiones, sobre todo empieza la pelea, pues, en términos institucionales, porque en algunas instituciones, pues, eso es sagrado y lo quieren en mayúscula inicial. Y para algunas personas eso hace parte como de su personalidad o hasta de su ego. Y de nuevo, les gusta que esté en mayúscula inicial. Yo siempre les digo, pues si el jefe se va a molestar, pues no pelee con el jefe y no, después no quiero yo ser el culpable de esa pelea. Lo mismo sucede con los cargos, que era la pregunta que hacía Mónica, si no estoy mal. Por ejemplo, director jurídico de área, la palabra director, a menos que esté iniciando línea, por supuesto, no va a ir en mayúscula inicial porque es el cargo y en general magistrado, juez, director, lo que sea, eso no va en mayúscula inicial, el presidente, nada de eso va en mayúscula inicial. Por lo menos en los textos académicos y periodísticos no va a ir en mayúscula inicial nunca, en absoluto. Si ustedes revisan, vayan, busquen los medios de comunicación, un medio serio no pone, por ejemplo, ni presidente, ni ministro, ni nada de eso en mayúscula inicial, porque es el cargo, no es el nombre de nadie. La persona no se llama presidente. ¿Mm? Definitivamente. Aquí nosotros en Colombia nos acostumbramos, y eso es una mala costumbre, a decirle presidente a los expresidentes, ¿no? Aquí a todos los expresidentes y a uno en particular se le dice presidente. Pero no, eso no es una buena costumbre, ¿no? A quien hay que darle su lugar. Y de nuevo, pues no es el nombre de nadie. De pronto si es un sobrenombre o algo así, si uno lo entiende como un sobrenombre, de pronto sí. Pero de otra manera no podríamos ir en mayúscula inicial. De nuevo, aquí hay mucha pelea porque estos, sobre todo en los cargos de más alto nivel, pues esos están acompañados de egos de alto nivel y es difícil pelear con ellos, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, para el despacho de un magistrado de la Corte Constitucional y cuando me hizo el certificado me tocó ponerle magistrado en mayúscula. Él no asistió al curso, asistió todo su equipo de trabajo, los sustanciadores y todos ellos, los magistrados auxiliares. Entonces, pues en ese momento, ponerme a pelear con el magistrado y decirle que pusiera magistrado en minúscula para que me firmara un certificado, pues no lo iba a hacer, ¿cierto? Uno también tiene que ser práctico en la vida. Pero de nuevo, el certificado de que yo trabajé con ellos es un documento administrativo. Y en esa medida tiene, si se quiere, esa licencia de cambiar esas cosas. Pero insisto, en un documento académico o periodístico no van a ir los cargos en mayúscula, en absoluto. Tengo una inquietud. Sí, abrió micrófono Mónica y Ángela también. Entonces escuchemos a Ángela y luego a Mónica. Ángela. Yo tengo una duda. Sí, Paul, gracias. Cuando uno se refiere, por ejemplo, a representante legal de la empresa X, el término, bueno, las dos palabras representante legal, ¿irían en mayúscula? No, no es el nombre de nadie. Yo soy el representante legal de Lingua Franca, pero yo no me llamo representante legal, entonces no tengo por qué ponerle mayúscula. Ok. Paul, pena interrumpo.
¿Y no se podría tomar como el cargo? Sí, pero fíjense que el cargo, entonces, aquí la indicación es que en mayúscula está mal. ¿Sí? Ok, listo. De nuevo, como les digo, en el texto jurídico y administrativo hay como esa licencia, no vayan a pelear con el jefe, no se hagan echar del trabajo, ni nada de eso por mi culpa. Yo siempre les digo eso. Sí, Pues en si tu caso ya... sería, digamos, ¿Cómo? en tu caso sería director de lengua franca y representante legal, pero igual, tanto como director y representante legal irían en minúscula, lengua En franca minúscula. sí iría en Claro, mayúscula. lengua franca es el nombre de la persona jurídica. Iría en mayúscula. ¿Mm? ¿Listo? Pero de nuevo, pues hay que revisar la cultura institucional y ya se va decidiendo según la cultura institucional que se puede hacer. Por supuesto, todo esto está sujeto, y ya le doy la palabra a Mónica, todo esto está sujeto a que haya políticas editoriales dentro de las instituciones, cosa que en Colombia es muy escasa, ¿no? Ahorita el esfuerzo que hicieron con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es muy interesante, porque el profesor Diego López Medina publicó un libro con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a todas las entidades públicas les están exigiendo escribir según lo que se presenta allí. Claro, no, el alcance no es tan grande como para revisar muchos detalles, pero ya eso genera una política editorial. Es relativamente nuevo del año pasado y hasta este año se está implementando. No sé cómo funciona en otros países, pero creo que aquí nos ha hecho falta mucho que en las instituciones tengamos política editorial, tengamos manual editorial y digamos, es que yo quiero ponerle mayúscula inicial a mis cargos. Listo, déjenlo por escrito, establezcalo dentro de su manual y de su justificación. Y de acuerdo, bien. Pero eso no lo podemos imponer a los textos que son de carácter general. De nuevo, los periodísticos y los académicos, esos sí no pueden responder a la terquedad o a la forma de ver de cierta organización o de cierta persona, sino que sí tienen hay una norma académica y unas costumbres académicas que están por encima de cualquier cosa y que además son aplicables a todo el mundo hispanoamericano, sobre todo con los asuntos de ortografía, ¿no? Ya con los asuntos de puntuación, por ejemplo, hay ciertas variaciones que podríamos discutir en alguna sesión sobre puntuación y que también ustedes van a ver en nuestros cursos de redacción profesional y similares. Ahora sí, Mónica. Tengo una inquietud. Cuando se envían cartas, por ejemplo, a un presidente, a un representante legal de una empresa, usualmente en el encabezado se inicia como doctor Mario del Castillo, presidente, compañía aseguradora. No sé, pues uno a veces tiene como por costumbre además resaltar ciertos nombres, pero ¿es necesario o no es conveniente o eso también sería redundar y ya sería suficiente pues con aplicar las reglas que hemos visto de las mayúsculas iniciales? Bueno, ¿qué sucede? Con los títulos como doctor, señor, señora, a menos que estén en primera línea, iniciando línea, pues de nuevo no van a estar en mayúscula. Las abreviaciones sí, SR, DR, es así porque esa ya es la convención establecida. Entonces, esa sería como la primera respuesta, si entendí bien el interrogante, porque me quedó como un vacío. ¿Qué sucede? De todas formas, también eso depende de la cultura organizacional. En los últimos años también se ha insistido mucho en evitar el uso exagerado de ese tipo de apelativos, ¿cierto? No sé de nuevo cómo sucede, cómo funciona en otros países, pero nosotros en Colombia somos amigos de la reverencia, somos demasiado amigos de la reverencia, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo recuerdo un profesor en la universidad que decía que aquí los doctorados no los dan las universidades, sino los dan los recepcionistas, los ascensoristas, los emboladores, ¿cierto? Los emboladores dicen, doctor, le embolo. Sí, como en otros países, como se dice embolar, dar boliche a los zapatos. Entonces, es como una mala práctica, ¿cierto? Esa reverencia exagerada y además de ponerle el título de doctor a quien no es doctor. Doctor es el que ha pasado por la universidad y ha llegado a un título de doctorado. Entonces ese es un primer problema, ¿no?
Y de nuevo, entonces habría que revisar en cada caso la cultura organizacional y la pertinencia de cada uno de esos títulos. De cualquier manera, la respuesta es no van en mayúscula inicial. No sé si en ese sentido de la pregunta, Mónica. Sí, 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 sí. Y sí, la otra inquietud era si es necesario, a veces uno suele incluirle negrilla, si es necesario, o eso también sería ya redundar y es suficiente las reglas que ya nos has mencionado de las Sí, mayúsculas. yo insisto, esto también, esto es muy relativo en muchos de los casos a la cultura organizacional, pero sí me parece excesivo. Ok, Me parece excesivo, entonces hay que ser medido. Yo creo que hay unos principios básicos, digamos, de economía y también si se quiere de estética, de economía, entre menos elementos tengamos mejor. Si los elementos que tengo me permiten comunicar lo que estoy pretendiendo, bien, perfecto. Si tengo que agregarle para lograr esa comunicación, entonces agreguémosle. Mm, y lo otro, en términos estéticos, también es la exageración con estos recursos como la negrilla, el subrayado, la cursiva, se vuelven feos, se vuelven desagradables y también dificultan mucho la lectura. Leer un texto negrilla todo es horrible. Leer un texto inclinado todo es horrible. Es una de las costumbres, no sé cómo será en otros países, pero creo que es una costumbre también muy española y puede que la hayamos heredado nosotros, que le ponen letra inclinada a todas las citas textuales. Entonces, si son 3 párrafos de cita textual, le toca a uno leer así, con la cabeza para un lado. Es súper desagradable eso. De nuevo, la recomendación es no exagerar absolutamente nada de eso. Y en el caso de las citas textuales, bueno, yo me voy saliendo del tema. También tenemos dentro de redacción profesional, tenemos un apartado de citación y de referencias. Y para septiembre estamos preparando un curso de normas APA, especializado solo en normas APA, presentación y citación con normas APA. Ni las normas APA, ni las normas Icontec, ni otras académicas, las comúnmente académicas que utilizamos como Chicago, Vancouver y todo eso, ninguna de ellas nos indican en ningún lado que las citas textuales tengan que inclinarse, que ponerse en letra cursiva. Entonces también tengamos presente eso. Incluso los nombres de organizaciones irregulares o los alias de los delincuentes y todo eso deben ir en mayúscula inicial porque en últimas, así no sean oficiales, son nombres propios y nos permiten establecer esa diferenciación. Como el pibe, por ejemplo, el pibe Valderrama, el pibe va a ir en mayúscula, porque, por ejemplo, en Argentina, pibe se utiliza para decirle a los niños, ¿cierto? A los chicos. Entonces, en Argentina, si yo no le pongo mayúscula a pibe, voy a pensar que es cualquier pibe. ¿Mm? Pero pues ya sabemos que en nuestro caso hay un personaje futbolista muy famoso al que le dicen pibe. ¿Mm? Y de nuevo, puede suceder con esas cosas. Aquí alguien había hecho una pregunta, Daniela, se me perdió, ya la vi. Cuando se dirige una demanda, no sé, Daniela, si de pronto pudieras especificar un poquito más. La palabra demanda, Daniela. Buenas noches. Buenas noches, Daniela. Sí, lo que pasa es que generalmente las demandas, uno es que juez primero civil del circuito de ciudad, entonces quisiera saber si todo va en mayúscula o solo las iniciales o cómo se manejaría ahí. Ah, con el juez. Sí, señor. Pues digamos que la norma académica indicaría que juez va en minúscula, ¿cierto? A menos que esté iniciando línea, ¿no? Pero supongamos que, no sé, por ejemplo, la decisión del juez primero del circuito, yo utilizaría circuito en mayúscula, en la medida en que hace referencia como a ese cúmulo de las instituciones, pero el resto no. Ahora, el juzgado sí, si decimos el juzgado primero del circuito, ese sí es el nombre de la entidad. Pero de nuevo, perdón que se me fue mal aquí el dedo, circuito. De nuevo hay que revisar la cultura organizacional, porque es que si el juez se me va a ofender, pues ¿para qué le pongo juez en minúscula? ¿Mm?
si es el jefe o si yo estoy actuando como abogado en algún proceso y considero que es una marca de cortesía, si me voy a ganar al juez solo por ponerle la mayúscula inicial, pues hágalo, no hay ningún inconveniente, ¿no? Insisto, estas normas no son así pues de pena de muerte ni nada de eso. De nuevo, si ya es un texto periodístico o académico, no hay licencia para eso. Hay que escribirlo tal cual como indica la norma. Entonces iríamos acá. Un texto periodístico nos diría la decisión del juez primero del circuito así, como está acá, y nos diría el juzgado primero del circuito de esta manera. Texto académico o periodístico. Bien, Daniela. Señor, gracias.